Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Di unos minutitos más en lo que iban entrando algunas personas. Buenas tardes, mi nombre es Mireya Vega. Les damos la bienvenida pues a este webinar posterior a Semana Santa, ¿no? Hacía ya 3 semanas que no nos veíamos. Y pues bueno, espero que sea de su agrado, que sea de su interés. Y pues bueno, como en todas las ocasiones, quedará grabado en el canal de YouTube. Les animamos a verlo, a compartirlo y por supuesto es totalmente libre para que pues bueno, la información llegue a quien ustedes consideren que puede llegar y puede ser útil. Vamos a dar inicio, por lo tanto, a este webinar llamado La mente expansiva. Eh, la mente expansiva, como bien decíamos en la invitación, todos tenemos infinidad de talentos. Un comentario, recomendable tener papel y lápiz a la mano. Por supuesto no es obligatorio, nada de esto lo es, pero haremos algunas preguntas más adelante y entonces pensamos que les puede ser útil tener papel y pluma disponible de tal manera que puedan eh, aplicar al ejercicio. ¿De acuerdo? No es, por supuesto, obligatorio. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces al tema de mente expansiva. Decíamos que finalmente todos tenemos un potencial. En cada uno de nosotros está un montón de capacidades, habilidades, talentos que en menor o mayor medida se manifiestan. Hemos tenido webinars anteriores donde hemos hablado del tema de las fortalezas. Justamente esas fortalezas que algunas son innatas o tenemos una predisposición psicológica a demostrarlas, otras, pues bueno, las hemos ido trabajando a través de esfuerzo, estudio, ¿no? Enfoque en determinados ámbitos, de tal manera que hemos podido gestionar todo este potencial. Sin embargo, mucho de este potencial a veces se queda ahí. Es decir, todos tenemos capacidades, todos tenemos posibilidades que no siempre aprovechamos. Y una de las barreras que de alguna manera pueden o no obstaculizar que este potencial se detone es justamente la mentalidad, la forma de pensar, la forma en la cual enfocamos nuestra capacidad, nuestra vida y nuestras posibilidades. De tal manera que el día de hoy le vamos a dedicar justamente a hablar acerca de esta mentalidad. La mentalidad, es decir, la forma de pensar o el conjunto de creencias y de marcos de pensamiento que conforman justamente nuestra forma de pensar. Los juicios, lo que nosotros consideramos que somos capaces de hacer o de no hacer, de alguna manera condicionarán siempre nuestra forma de actuar. Y a esto es a lo que le vamos a dedicar el webinar del día de hoy. Tenemos dos formas de enfocar nuestra mentalidad. Por un lado, un aspecto limitante, ¿de acuerdo? Y un aspecto expansivo. Y ese es justamente a donde vamos a abocarnos. Nuestra mente limitante es una mente que limitará, como su nombre lo dice, o restringirá o impedirá el surgimiento o el aprovechamiento de mucho del potencial. La mentalidad expansiva, por el contrario, tiene como finalidad acelerarlo, acrecentarlo y darle mucho más poder. Todo esto está enmarcado en el proceso de cambio personal. Es decir, este tipo de cuestionamientos nos lo hacemos a nosotros mismos en el momento que queremos transformarnos, queremos tomar otros caminos, iniciar otros procesos y eso nos lleva un poco a este proceso de cambio personal. Es decir, en pocas palabras, queremos mejores y mayores resultados. ¿Qué generan nuestros resultados? Nuestros resultados vienen condicionados en gran parte por lo que hacemos, las conductas, las acciones que llevamos a cabo. Cada una de las cosas que nosotros hacemos nos lleva a un resultado bueno o malo, ¿de acuerdo? Lo que hoy eres, lo que hasta ahora has logrado, lo que estás consiguiendo, en gran parte podríamos decir que viene de lo que estamos haciendo. No siempre nos gustan estos resultados. Y cuando no nos gustan estos resultados, pretendemos cambiar la conducta o la acción que nos lleva a ellos. A eso le llamamos aprendizaje de primer orden. Si cambio la conducta, cambiará el resultado. Esto funciona para muchas cosas.
Funciona, por ejemplo, cuando yo trato de estacionarme en el coche, tengo una camioneta un poco grande, me cuesta a veces estacionarme de forma correcta y a veces he dado dos, tres maniobras y veo que no voy a entrar. ¿Cuál es la forma más inteligente de estacionarte? Salir y volver a hacer todo desde cero, pero con movimientos diferentes. Es decir, cambio las conductas, cambio las acciones y probablemente cambiará el resultado. Esto funciona para muchas cosas, pero para cosas generalmente simples. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor no me salió un guisado, pues bueno, lo volveré a hacer con otros ingredientes, con otros tiempos, con otra temperatura y a lo mejor sale mejor. Pero en la vida no todo es tan fácil. De tal manera que muchas veces sentimos que estoy cambiando mis conductas, estoy cambiando mis acciones, pero mi resultado se parece sospechosamente al anterior. No siento que estoy avanzando. Entonces me lleva al momento de reflexionar un poquito más atrás. ¿Qué detona mis conductas? ¿Qué detona mis acciones? En gran parte, y para hacerlo muy sencillo, en muchas ocasiones las actitudes con las cuales enfrento esas acciones o esas conductas. Vamos a suponer que a lo mejor el resultado que yo estoy obteniendo en mi atención a los clientes es negativo. Los clientes se quejan de mí. Dicen que soy déspota, que soy poco amable, que soy desesperada, que no les doy tiempo, que no los atiendo con la oportunidad necesaria. Ese es el resultado que yo obtengo. Y las conductas y las acciones, pues bueno, que estoy haciendo seguramente son congruentes con esa forma que tienen ellos de verme. ¿Cuál es mi actitud ante el hecho de atender a un cliente? ¿Cuál es mi actitud ante el servicio? ¿Cuál es mi actitud simplemente ante el hecho de servir? Eso ya empieza a abrir un panorama diferente. Y esas actitudes, ¿dónde se gestan? Esas actitudes se gestan en gran parte en nuestros valores. Y no quiero hablar de valores como los solemos considerar, la honestidad, la ética, la integridad, todos ellos son perfectos. No estamos pensando que cambies esos valores, sino lo que es para ti importante. Si para mí no es importante servir, porque servir me devalúa, servir es peyorativo, la actitud con la que yo enfrentaré el servicio, pues será muy congruente con eso. De ahí mis conductas y acciones y de ahí los resultados. El cliente se queja de mí. Pero ¿dónde se gestó todos estos valores y estas actitudes? ¿Dónde se gestó lo que a mí me lleva a considerar que servir es malo, es peyorativo, o me quita tiempo, o el cliente es un distractor? Todo esto se gestó en un universo mucho más amplio que son nuestras creencias. Lo que yo creo acerca del servicio, lo que yo creo que es un cliente, lo que yo creo que debería de hacer o lo que me aporta valor, dónde creo que soy bueno, qué debería yo de estar haciendo. Todas esas creencias es justamente estos marcos de pensamiento con los que yo trabajo, con los que yo defino mi realidad, con los que yo la interpreto y en función de esas creencias construyo un esquema de valores, una actitud que me lleva a actuar y a obtener resultados. Curiosamente, acaba siendo crónica de una muerte anunciada. ¿Qué quiero decir con eso? Que sin mi creencia, el cliente es un estorbo, el cliente nunca está contento, el cliente solo me quita tiempo y me dicen que un cliente necesita algo de mí y empiezo a generar toda esta cadena de mal enfoque. El resultado será que el cliente se quejará de mí. ¿Qué pasa con ese resultado? Confirma mi creencia. Concedido. Efectivamente, no te dije, es imposible satisfacerlos porque son muy complicados. ¿De acuerdo? Entonces acabo obteniendo aquello que yo estaba dispuesto a creer desde un principio. Eso nos pasa con infinidad de cosas, con infinidad de enfoques desde enfrentar una nueva habilidad. No, me saldrá fatal, soy malísimo. Bueno, concedido. Seguramente tus primeros intentos serán tan malos que te llevarán a reforzar esa creencia de no siquiera vale la pena intentarlo. Sin embargo, también en estas creencias hay muchas cosas positivas. El sí puedo, el vale la pena, el podemos intentarlo otra vez, el creo que merece más esfuerzo, pero al final habrá valido la pena porque, ¿no? Todas esas creencias positivas que todos tenemos también nos han traído donde estamos. Todos los que estamos hoy aquí conectados tenemos ciertas creencias positivas. Vale la pena aprender, vale la pena dedicarle un tiempo a escuchar algo nuevo, vale la pena nutrirse, vale la pena, ¿no? Alimentarnos. A lo mejor mucho de esto ya lo sabes, pero vale la pena escuchar porque algo nuevo habrá. Esas creencias son
positivas, son constructivas. Y con esas valoras el tiempo que le dedicas a aprender, generas una buena actitud, generas una acción y obtendrás también un resultado. Muchos se preguntarán, como yo me preguntaba también, ¿y cómo sé cuáles son mis creencias? ¿No? ¿Cómo puedo sacar yo una radiografía a mi cabeza, ¿no? Y verla a la distancia y decir, mira, aquí está escrito, ¿no? Todo este catálogo de creencias. ¿Cómo puedo ver eso? No se puede ver así, pero sí hay una ventana a nuestro universo de creencias y esas ventanas son nuestros juicios. Cuando tú juzgas algo, cuando tú haces un juicio acerca de algo, más que hablar de ese objeto o de esa situación que estás juzgando, estás hablando de ti y de tus creencias. Cuando decimos, no sé, voy a decir cosas un poco al azar. Esta pandemia está cambiando el mundo, ya nunca seremos los mismos, creo que los buenos momentos ya se acabaron, la verdad es que ya muchas cosas ya nunca más serán posibles, creo que el mundo se ha acabado tal como lo conocimos y definitivamente el que viene no será tan feliz. Si yo emito esos juicios, les estoy hablando más de mí que del mundo. Si por el contrario hago juicios del estilo, esto ha sido durísimo para la humanidad y creo que nos da una oportunidad de reconfigurar, repensar y redefinirnos bajo otras reglas, creo que va a haber un renacer y creo que vamos a empezar a valorar las cosas de otra forma y vamos a lograr la felicidad por caminos tal vez más certeros, etcétera, etcétera. Y les podría soltar todo un discurso. Estoy hablando del mismo mundo y de la misma pandemia. ¿Quién cambia? Los ojos con los que lo vemos. Y al cambiar los ojos, cambio los juicios. De tal manera que cuando imitamos juicios, seamos mucho más conscientes de lo que estoy diciendo, porque hablo de mí. Cuando digo, no sé, la gente de contabilidad son tan complicados, es que de verdad son tan cuadrados, hablo más de mí y de mi incapacidad para comunicarme con ellos y para hacerme entender o para entenderlos, estoy hablando más de mí y de esa incapacidad que verdaderamente de la gente de contabilidad. Y quien dice contabilidad, vamos, podría hablar de legal, podría hablar de lo divos que son estos y lo difíciles que son aquellos y lo cuadrados que son, ¿no? Emitimos juicios con mucha libertad y al emitir juicios estamos hablando verdaderamente de nosotros. De tal manera que la mentalidad será siempre, es decir, este marco de pensamiento, esta programación, podríamos llamarle, será siempre un factor determinante para poder aprovechar nuestro potencial. Todas esas capacidades quedarán estancadas o podrán ser aprovechadas en función de de las creencias que yo tenga acerca de todo esto. Es decir, mi cabeza internamente está llena de etiquetas, de acuerdo, de prejuicios, de asunciones que yo hago acerca de todo, de lo que es posible, de lo que yo puedo hacer, en qué soy bueno, en qué nunca valdría la pena intentarlo, etcétera. Todas estas creencias de alguna manera me definen. Mi capacidad puede ser gigantesca, pero si mis creencias dicen que no soy capaz, definitivamente quedará cancelado. ¿Cómo podríamos definir las creencias? Bueno, es un poco complicado, pero autores las describen como un estado psíquico subjetivo, es decir, no hay a veces ninguna conexión con la realidad, simplemente he decidido creerlo, donde la persona considera como verdad elementos y muchas veces con ausencia total de análisis. ¿De acuerdo? Pero no necesitan análisis, simplemente lo creo a ciegas. Es una idea considerada como verdadera por quien la tiene, es tan fuerte en nosotros, es tan rotunda, que le doy la misma creencia, la misma validez, perdonen, que la fuerza de la gravedad o cualquier otra fuerza física. 2 más 2 es 4, vamos, es seguro que es 4. Como yo te digo que tal persona es imposible, es muy complicada, es insoportable. ¿No? Con la misma fuerza que defiendo una cosa, te defiendo la otra, porque para mí es inobjetable. Dice este autor que la creencia no es una idea que la mente posee, sino más bien es una idea que posee a la mente. ¿Qué queremos decir con esto? Que con la creencia juzgarás, evaluarás y de alguna manera reconocerás tu mundo entero. Si tú tienes una creencia fuerte acerca de algo, todo se ajustará de tal manera que coincidirá con tu creencia. ¿De acuerdo? Si tú piensas, no sé, acerca de determinado grupo social, determinada nacionalidad, determinada, ¿no? Que son de cierta forma,
Todas las personas que conozcas que cumplan con esa característica tendrán, según tú, ese defecto o esa cualidad. Y si conoces a alguno que no, seguramente pensarás, bueno, aquí es una excepción, toda regla tiene una excepción. No pensarás que tu creencia está mal. ¿De acuerdo? Eso es un hecho y lo vemos en infinidad de situaciones. Las creencias, por lo tanto, son las reglas por las cuales nos regimos. Son nuestras mejores conjeturas de la realidad, pero no son la realidad. Es la explicación que nosotros le damos a la realidad. Es nuestro modelo mental. Otra forma de llamarlo, y es muy común que así lo escuchemos, es paradigmas. No son hechos, pero las confundimos como si lo fueran. ¿De acuerdo? Un paradigma puede ser positivo o negativo, puede tener un paradigma positivo acerca de determinadas situaciones o determinadas cosas, pero muchas veces donde nos quedamos atorados es en los que son negativos. Vamos a hablar de tres tipos de creencias, porque las hay, pues bueno, más ligeras, las hay más intensas. La primera, la más básica, la más sencilla y la más fácil de cambiar son las opiniones. Son simplemente ideas que yo tengo con un fundamento, pues bueno, ligero o débil, ¿de acuerdo? Simplemente leí por ahí, ¿no? Que van a, no sé, ponerle un impuesto a no sé qué y creo que es malo, ¿no? Y simplemente es una opinión que tengo, ¿no? Hay tal problema en tema de seguridad y se va a tomar esta medida, creo que es bueno, creo que va a ayudar. Es una opinión, ¿de acuerdo? Simplemente algo leí algún articulista, escuché algo y simplemente me suena bien. Entonces, es una perspectiva que yo tomo con respecto a algo, pero no me lleva a tomar acción. Simplemente, si sale el tema, menciono mi opinión. Son fáciles de crear, pero también son fáciles de cambiar. Si de repente mañana leo otro artículo donde dicen, uy, no, este impuesto que están pretendiendo poner puede afectar en cascada esto y esto, ¡ah! Automáticamente cambio de idea. Digo, no, 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 fíjate, ayer lo veía bien, pero ya analizándolo, no, fíjate que no nos va a convenir. Entonces, las opiniones son ligeras, las opiniones podemos cambiar fácilmente de una a la otra y vamos evolucionando. Todos tenemos opiniones políticas, opiniones acerca de un candidato, opiniones acerca de una situación o de una idea, ¿de acuerdo? Pero esas opiniones pueden ir variando si me enseñan una evidencia contraria. Después tengo otro nivel, que son las creencias, como las veníamos mencionando. Aquí tengo un fundamento mucho más fuerte y mucho más sólido. Yo tengo la creencia que toda persona que hace una carrera universitaria tendrá mayor posibilidad para acceder a mejores trabajos. Y esa es mi creencia y la he creído durante muchísimo tiempo, incluso me invitan a la acción. Es decir, si yo tengo hijos, los animaré a que estudien una carrera porque tengo esa creencia. ¿De acuerdo? No son tomadas como verdades absolutas. Puede haber gente que me diga, fíjate, yo no estudié nada y he tenido éxito y soy comerciante o lo que sea, y diré, sí, tienes razón, sí, no, no es una verdad absoluta, creo que es mejor, pero efectivamente estoy dispuesto a darme cuenta que a lo mejor pudiera cambiar, ¿de acuerdo? Son un poco más firmes. Sin embargo, lo que es tremendamente firme en nosotros son las convicciones. Son esas ideas que no solo son unas creencias, sino ya forman parte de mí. Tengo la total convicción de que si me esfuerzo podré resolver los problemas. Tengo la total convicción de que soy malísima tocando la guitarra. Tengo la total convicción de que jamás aprenderé, ¿no? Esas convicciones pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿de acuerdo? Ahora, muchas veces esas convicciones, sobre todo cuando están en el ánimo ya tal vez político, en el ánimo incluso religioso, etcétera, incluso nos llaman a la acción. Tengo la convicción de que merecemos más seguridad, de tal manera que si hay una manifestación en contra de la inseguridad, me tienen ahí en primera fila, porque tengo la convicción de que el gobierno tiene que hacer algo al respecto. Y esa convicción me moviliza. Y si alguien me invita a mi casa a formar parte de un grupo ciudadano, etcétera, etcétera, me apunto porque tengo la convicción. Incluso si eso me debilita o eso va contra de mí, porque mi convicción es mucho mayor a mí. Estas son mucho más difíciles de cambiar. ¿De acuerdo? Todos tenemos opiniones acerca de muchas cosas. Hemos ido elaborando creencias y esas creencias de repente pueden cambiar, pero de repente tenemos convicciones fuertes acerca de algo. De repente es rico cambiar, de repente es interesante cambiar. Y creo que gran parte de nuestro aprendizaje en la vida, y eso es una creencia mía, ¿ok? Tómenla o déjenla, creo que parte de nuestro aprendizaje en la vida
es movilizarnos de tal manera que podamos ver perspectivas diferentes que nos ayuden a cambiar nuestra creencia. En una ocasión mi hermano, que creo que está aquí conectado, me dijo algo que me encantó porque me ayudó a cambiar creencias. Yo decía que en el mundo musulmán, y lo sigo creyendo, es una convicción, la mujer está completamente devaluada y que se están perdiendo de la mitad del capital humano que una nación tiene como para evolucionar, crecer, ¿no? Y esa para mí era mi convicción. Por lo tanto, eran subdesarrollados en ese sentido, ¿no? Y yo lo creía así y lo sigo creyendo en gran parte. Pero me dijo algo que me encantó. Me dice, fíjate, tuve un profesor en Francia que tenía mucho contacto con el mundo musulmán y curiosamente ellos piensan lo mismo de nosotros. Cuando dijo eso, dije, ¿cómo que piensan eso de nosotros? Si los que marginan a la mitad de su población son ellos. No, era un inaudito. Y me dice, no, nosotros también marginamos a la mitad de nuestra población, sino la mitad de una parte importantísima, y a ellos les parece atroz. ¿Saben cuál es la parte que ellos ven que nosotros marginamos? A la gente mayor, a los ancianos. Para ellos, una familia no es una familia completa, sino gira alrededor de un hombre sabio, barbado, que es el abuelo, es el patriarca, es el que da de alguna manera solidez, fuerza a las tradiciones, a los valores y que es la sabiduría de la familia. Para ellos ese es el pilar fundamental sobre el que se fundamenta una familia. ¿Y nosotros qué hacemos con los ancianos? Los llevamos a un asilo. Para ellos eso es atroz. Y el culto que hacemos a la juventud como si fuera en verdad lo que vale la pena idealizar, ellos no lo entienden. Bueno, cuando me dijo eso, cambió dentro de mí algo, una creencia. ¿Sí me entienden? Eso es muy rico. Cuando leemos, vemos o aprendemos cosas que nos movilizan. No dejo de pensar que está mal que marginen a las mujeres, pero me empecé a hacer más crítica acerca de nuestra propia capacidad de marginar y que somos tremendamente ciegos a ella. Entonces, creo que aprender es de repente cuestionarte tus propias creencias, incluso tus propias convicciones. Sacudirte internamente creo que es tremendamente sano y yo los invito a ello. Estamos en un momento en México muy politizado. Estamos de acuerdo, estamos en campaña electoral, no hay mucho que pensar. Pero créanme que todos los que estamos aquí conectados ya tenemos una idea, probablemente diferente entre nosotros, pero cada quien tiene su idea. Y para el 6 de junio será la misma idea. No digo que cambies tu idea, pero de repente atrevámonos también a cuestionar, leamos artículos que hablen en otro sentido, nos acostumbramos a leer los mismos periódicos, los mismos articulistas, los mismos periodistas, que van a tener una misión y es confirmarnos lo que ya estábamos dispuestos a creer desde un principio. ¿Ok? Y caemos mucho en eso, no es que esté mal. Las redes sociales, de hecho, lo propician. Te van a traer solo noticias que estés dispuesto a aceptar como buenas. Pero de repente, tomemos el papel de quiero cuestionarme eso. ¿De verdad esto está tan mal? ¿De repente, en verdad eso está tan bien? Y tratar de cuestionarnos un poquito creo que nos va a hacer mucho más sabios. Pero bueno, eso queda en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de un tipo de creencias. Voy a dejar las políticas, voy a dejar las creencias, por supuesto, religiosas o sociales, y me quiero ir a las tuyas, a las creencias que están dentro de ti, las creencias que hoy en día te están limitando, las creencias que están haciendo como esas dos manitas, impedir que esta persona se expanda como quiere, crezca como quiere crecer. Esas creencias limitantes son justamente eso, ideas, ¿no? Certezas que tengo acerca de nosotros mismos, que de alguna manera nos dan esa sensación de insuficiencia, no alcanzo, no podré, no soy suficientemente bueno y deterioran la confianza que tenemos en nosotros mismos y, por supuesto, en nuestras capacidades. Cuando pienso en eso, en una creencia que me limita, suelo pensar en una persona insegura, infeliz, pequeña, que tiene miedo de todo, que no se atreve. Pero a veces las creencias limitantes adoptan una visión distinta, adoptan una visión de soberbia o prepotencia. Cuando yo me siento insegura acerca de algo y temo que se den cuenta, es probable que adopte un rol de superioridad para no ser cuestionada. De tal manera que a veces las creencias limitantes nos muestran caras diferentes, no nos dejemos engañar. A veces subyace una sensación de inferioridad. Eh, Hay infinidad de creencias, ¿no? No todas tenemos que atacarlas, no todas
tienen que ser atendidas, pero hay algunas que sí y que son clave. Y aquí es donde te pido en un cuaderno, en la hoja que te pedí tener cerca, si es que lo quieres hacer, que me acompañes en escribir algunas de estas creencias limitantes. Y las vamos a dividir en tres grandes grupos, si es que así te sirve. Bueno, aquí vienen unos ejemplos: el no puedo, el no valgo, el equivocarse es malo, el dinero corrompe, mi salud no depende de mí, es que simplemente así soy. Si pongo límites a las relaciones, al final me quedaré solo o me quedaré sola, con lo cual, pues acepto lo que me den, porque no me quiero quedar solo y tal vez no merezco poner límites. No tengo tiempo, no me da la vida, ¿de acuerdo? Quien bien te quiere te hará sufrir, esa frase que decían los abuelos, ¿no? O las abuelas hace muchos años, yo la llegué a escuchar, ¿no? Cuando llorabas por algo, bueno, quien bien te quiere te hará llorar, eso es normal. Bueno, creer eso te predispone, pues ya sabemos, ¿verdad? A sufrir por relaciones en lugar de darnos cuenta que nos dañan. Vamos a poner algunos ejemplos, pero ahora serán los tuyos. Vamos a empezar en este ejercicio con algunas creencias limitantes que sientas tener o que creas, ¿no? Tanto acerca de ti como persona, acerca de tu capacidad social de interacción con otros, de influencia, o de tu capacidad profesional. Aquí te pongo algunos ejemplos que no necesariamente tienen que ser perfectos para ti. No soy una persona inteligente, no tengo mucha capacidad en esto, yo no puedo, yo no sé, no sabré, no podré, sobre todo de capacidad. El no podré vendría más en la que sigue. Me pongo nerviosa al hablar con personas, a mí no me escuchan igual, yo no soy bueno para influir, a mí no me escuchan, a mí no me toman en cuenta, yo no soy tan importante, ¿no? O nunca podré dominar este tema o el inglés, ¿no? Todo eso son creencias que tengo acerca de mi capacidad. Soy malo jugando golf, soy malo cantando, soy malo bailando, nunca aprenderé, no tiene caso. Yo no soy divertido, a la gente le caigo mal. Yo he escuchado eso. He escuchado gente que dice, yo de entrada sé que caigo mal, ¿no? Y yo, como, ¿por qué dirás eso? No, si yo no lo veo así, pero a veces tenemos esa conciencia acerca de nosotros. Entonces, bueno, mientras estoy hablando, escribe una que otra. ¿Cuáles son las creencias limitantes que tienes acerca de tu capacidad? Otro grupo de competencias tienen que ver con las competencias de posibilidad, de lo que será posible. Esto ya no va a cambiar, esto ya nunca va a ser diferente. Es que yo creo que nunca lograremos otra vez, no será posible que yo, ¿no? Ya a la edad que tengo, yo ya no puedo. No, pues yo soy mujer, para mí está mucho más complicado, yo creo que yo no podría, soy demasiado joven, entonces yo creo que esto definitivamente para mí no es posible, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos infinidad de creencias limitantes acerca de lo que es posible para nosotros o no. ¿Ok? Puse aquí algunos ejemplos. Escribe alguna que te venga a la cabeza. No me es posible, no es posible, no puedo tener tiempo para todo lo que yo quiero. Definitivamente yo no soy bueno para hacer ejercicio. No, nunca podré lograr esto. Bajar de peso, no, no puedo, no puedo. Ya lo he intentado muchas veces. No, no, no. Lo mío ya es así. ¿No? Cambiar mis hábitos de comer, no, no puedo. No, no, ¿sabes qué? Tengo un tema, es algo de los González, así somos los González. Y de repente racionalizamos nuestras creencias. Escribe alguna por ahí que creas que tiene que ver contigo y con tus posibilidades en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito profesional. Vamos a ir ahora a las competencias de merecimiento, lo que me merezco. Aquí es más difícil que salgan, ¿de acuerdo? Pero también son, y son muy poderosas y están muy tatuadas a veces en nuestro inconsciente. Aquí como la que les puse la última, no tengo tantos estudios, yo no llegué a, por lo tanto, yo no merezco un puesto así, yo no merezco tener éxito profesional o éxito económico, yo no me lo he ganado, esto no es para mí. ¿De acuerdo? En lo personal, igual en lo social o en lo profesional. Hay personas a veces que definen su futuro en función de su pasado y eso tiene que ver mucho con el merecimiento, ¿no? Yo he tenido muchas relaciones personales fallidas, por lo cual consolidar una familia, no, no, eso ya no es para mí, ¿no? Entonces, las de merecimiento a veces tienen mucho que ver con
cómo me defino en función de lo que me ha pasado, y entonces permito que mi pasado determine mi futuro. Y eso, de cierta manera, tiene que ver con la posibilidad o con el merecimiento. Muy bien. No todo lo que escribiste te afecta enormemente. Si por ahí dijiste, yo no soy capaz de tocar el saxofón, yo te preguntaría, ¿y te interesa tocar el saxofón? A lo mejor dices, no, no, jamás, nunca. Ah, bueno, es una creencia más, no necesariamente te estorba, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos por ahí creencias que, bueno, pues sí, yo creo que sería yo malísima para aprender a hablar chino. Ya a mi edad, empezar a hablar chino seguramente nunca lo aprenderé, pero mientras no tenga la necesidad, el deseo o la convicción de que hablar chino me podría ayudar, pues no es una creencia limitante, en verdad. ¿De acuerdo? Creencias limitantes son aquellas que obstaculizan tu desarrollo, que están en el camino de poder lograr algo. Esas son las creencias que vale la pena trabajar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver en un momentito más cómo sugerimos hacerlo. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario serían las creencias potenciadoras, es decir, esas creencias que tenemos justamente acerca de lo que sí somos capaces. Sería un poco las creencias contrarias. Yo soy buenísima con las matemáticas, yo soy buenísima con la música, es que yo soy buenísima para convencer a la gente, es que soy buenísimo para estructurar y visualizar proyectos. No, hombre, yo soy buenísimo para ver oportunidades en el mercado, yo soy buenísimo para hacer redes humanas de contacto, de relación, en eso soy buenísimo. Soy buenísimo para recordar la cara y los nombres de las personas de tal manera que siempre genero muchísima confianza. Soy buenísimo para generar empatía. Soy buenísimo para superar momentos difíciles. Soy buenísimo para aguantar el dolor. Soy buenísimo para hacer reír a otros, etcétera. Todo eso que tú crees de ti mismo son creencias potenciadoras y esas hay que identificarlas también y potenciarlas aún más. ¿De acuerdo? Al final nos permiten expandir potencial. Ahora, una pregunta sería, ¿cuál pudiera ser una creencia potenciadora? ¿Cuál pudiera ser una creencia que nos convenga creer? En pocas palabras, si tuvieras que creer algo, ¿qué te convendría creer? ¿Alguien me puede decir algún ejemplo? O si lo quieren escribir en el chat. Si tuvieras que tener una creencia positiva, fuerte, una convicción, llevémoslo a nivel convicción, una convicción positiva, rotunda, que me ayudaría a tener o que quiero asegurar, ¿cuál pudiera ser? Soy buena para organizar, buenísimo. ¿Qué más? Cualquier cosa que venga, yo organizo y yo hago que esto se resuelva, ¿no? ¿Qué otra creencia podría ser potenciadora, podría ser fuerte? El convencimiento. ¿De qué, Heriberto? ¿Convencimiento de qué? ¿Soy capaz de crear convencimiento en otros, de influir? A la gente le gusta platicar conmigo, puedo generar nuevas ideas, por supuesto. No importa qué problema venga, yo tengo la convicción de que soy capaz de generar las ideas necesarias para salir de ese problema y para resolverlo. Tener esa convicción, sin duda, me aporta muchísimo valor. Yo soy muy buena para dar seguimiento hasta lograr resultados, por supuesto. Y hay personas que dicen, es que lo mío es eso. Y saben que todo eso son creencias, todo eso es, sin duda, convicciones, claro, alimentadas por experiencias positivas vividas. ¿No? Has tenido una experiencia, luego otra, y has ido dándole forma a esa convicción, hasta que llega un momento que forma parte de ti, pero has dado la oportunidad de que así sea. Soy estoico, buenísimo. Ay, hay un video buenísimo de estoicos, Edgar, lo voy a compartir. Soy fuerte ante la adversidad, por supuesto. No importa lo que llegue, yo puedo con ello. Si, no me va a mandar Dios un problema más grande de los que yo pueda resolver. Esa es una de mis creencias en la vida. Y créanme que ayuda. Por enorme que parezca el problema, siempre digo, nunca será tan grande como mi capacidad para resolverlo. Y a lo mejor lo tendré que resolver a cachitos, como quien se come un elefante, en pedacitos, pero lo voy a resolver. Y esa creencia me acompaña y esa creencia la uso, ¿no? Yo puedo ver más allá de lo evidente y pensar en soluciones creativas. Perfecto. Es importante tener claras nuestras convicciones positivas. Hay una que yo considero muy positiva y se llama puedo cambiar. Puedo cambiar, me puedo reinventar, puedo aprender, puedo, porque creer eso, eventualmente acabará siendo tu gran puerta de salida ante un problema. No sé cómo resolverlo, pero puedo aprender cómo hacerlo y soy capaz de aprender y soy capaz de cambiar.
Ese tipo de convicciones es importante tenerlas porque configuran nuestra mente, configuran nuestro cerebro. Eh, Todo esto, de alguna manera, tener esta capacidad se le llama apertura mental y justamente es la característica más importante de la mente expansiva. La mente expansiva, personas que piensan de esta forma, desarrollan ciertas habilidades. Una de ellas y la más importante es justamente esta apertura mental. Están abiertos a nuevas posibilidades. Pueden redefinir lo que creo porque a lo mejor lo que yo creo no es lo único. Entonces, explícame, ¿tú cómo lo ves? En un mundo multicultural, en un mundo global, en un mundo tan interconectado, si no empezamos a generar apertura mental y nos limitamos a ver las cosas desde nuestra parcela, automáticamente estamos perdiendo oportunidades. Así es que la mente expansiva será fundamental para aprovechar todo lo que la diversidad nos tiene que dar. La capacidad de ser flexible. La flexibilidad nos la da esta mente expansiva. Después les voy a recomendar un libro fundamental para este tema. ¿De acuerdo? La autora justamente habla de esas dos mentes y ella lo ve también como dos mentes, ¿no? La flexibilidad está en una de las mentes, que es la mente de la apertura, de las múltiples posibilidades y de la capacidad de reaprender y de incorporar visiones nuevas. Aprender constantemente, por lo tanto, es otra de las características. Enfocarnos en soluciones. Si nuestra mente es limitativa, cuando ocurra un problema, solamente consideraré las 2 o 3 alternativas de solución que siempre me han funcionado. Y si la 1, la 2 y la 3 no funcionan, resumen, no hay solución, ¿no? De tal manera que la mente expansiva es la que me lleva a decir, seguramente hay una solución, aunque yo todavía no la he sabido ver. Hay que seguir observando, hay que cambiar de perspectiva, hay que pedir opiniones y eso enriquece también la posibilidad. Metas desafiantes. Si tu mente es limitativa, ¿qué retos te vas a poner? Pequeñitos. ¿Por qué pequeñitos? Porque de ese tamaño es tu creencia de lo que puedes hacer. Una mente expansiva, una mente que te lleva a creer de forma amplia acerca de tu potencial, te anima a metas desafiantes, porque sabes que a lo mejor el camino será largo, a lo mejor falta mucho para aprender, pero eventualmente podré hacerlo. Y esa es la puerta al desarrollo de nuevas habilidades. Por lo tanto, es la puerta a explotar potencial. Decíamos al principio que nuestro potencial se ve limitado por las creencias, por nuestra mentalidad. Y justamente tiene que ver con esto. ¿De acuerdo? Mis creencias limitantes bloquean la posibilidad de que surja lo que eventualmente podría ser real para mí. Este tipo de creencias, las creencias expansivas, no solo nos ayudan a descubrir nuestro potencial, como dice aquí, sino justamente aprovecharlo y maximizarlo. Este tipo de mentalidad, sin embargo, no nos exime del trabajo. Ese famoso dicho de tú escribe 14 veces que tú eres guapo, guapo, guapo y serás guapo, no serás guapo por escribirlo, ¿de acuerdo? Ponte a hacer ejercicio, empieza a comer sano, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros queramos construir va a tener que ver con trabajo, con esfuerzo, con enfoque y con dedicación. No quiere decir que por arte de magia, porque yo creo, el universo se confabulará para traerme ese Ferrari a la puerta. Por más que lo desees, por más mente abierta que quieras tener y por más creencia positiva de yo me merezco un Ferrari, si no trabajas para tener tu Ferrari, no lo tendrás. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es filosofía barata. Esto es trabajar nuestra mente con la finalidad de descubrir posibilidades que de otra forma cancelamos. Y en esas posibilidades es donde está la semilla de lograr algo más, pero nada te exime del esfuerzo y del trabajo. ¿De acuerdo? De lo contrario, es simplemente fantasía. Es verdad lo de la visualización positiva. Hace poco llegó uno de mis hijos a casa que alguien le había platicado de eso y a él le sonaba filosofía barata, ¿no? Y justamente ponía el ejemplo del Ferrari, él le ponía, ¿qué? ¿Nada más porque yo piense y piense y piense en un Ferrari, llegará al Ferrari? Obviamente no. ¿De acuerdo? Sin embargo, si te enfocas en el Ferrari, para ti el Ferrari es lo que en verdad quieras tener, en el momento que trabajas y empiezas a ganar dinero, en lugar de usar ese dinero para una cosa, lo empezarás a usar para ahorrar para el Ferrari, porque para ti el Ferrari tiene que ser real y eventualmente ese Ferrari puede llegar. Pero por supuesto, hay que poner muchísimo de nuestra parte para que esto sea verdad. Eh, la mente expansiva se puede fomentar. ¿Cómo? Por un lado, rodeándonos de personas con esa mentalidad. Es verdad que las conversaciones que tenemos nos limitan o nos abren, de tal manera que cuidemos
esas personas, esas conversaciones. Ten presentes tus logros, tus aciertos y tus aprendizajes. Evita poner energía solo en lo que me ha salido mal, lo que no he podido hacer, en donde he fracasado. Por supuesto hay que aprender de eso, pero no puede ser tu único enfoque. Cultiva, por lo tanto, el hábito del enfoque positivo. Cuando lleguen situaciones, trata de darles la vuelta. Evitemos el hábito de la queja, que es tan contagioso, tan contagioso. Yo de repente, no sé, no voy a poner nombres, pero le hablo a gente cercana a mí para ver cómo van, cómo están, y a la mínima que tocamos el tema X, ya nos estamos quejando amargamente, ¿no? Y no, a ver, espera, espera, no, vámonos para atrás, no nos quejemos, porque de lo contrario acabamos derrotándonos antes siquiera de haber empezado. Entonces, poner atención a nuestras conversaciones, trabajar en la actitud, lo que decía, eliminemos la queja y cuidar de nosotros. Cuidar de nosotros es un acto de generosidad hacia nosotros, pero también es un acto de creencia de que nos merecemos mucho más. Nos merecemos estar más sanos, nos merecemos estar más vitales, nos merecemos estar más guapos, nos merecemos estar más felices. Entonces, cuidar de nosotros es apostar a un futuro, implica esperanza. Y la esperanza tiene que ver con apertura mental y tiene que ver con mente expansiva. No canceles la esperanza. Atrévete también a reinventarte. Podemos reenfocar las cosas las veces que lo consideremos necesario. ¿Cómo limitamos creencias limitantes? Bueno, si ahí escribiste algo que dices, uy, no me gusta, quiero cambiarlo, algunos tips muy rápidos. Primero, detecta y observa esa creencia y date cuenta que esa creencia, de entrada, es eso, una creencia, no es un hecho. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cuestiónala. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿La necesito cambiar? ¿De dónde la aprendí? ¿Qué beneficios me trajo creer esto? A lo mejor me llevó a no tenerme que exponer o arriesgar, pero ¿vale la pena? Descubre de dónde viene. Muchas veces es educada, muchas veces son 2 o 3 fracasos que tuve que punto, ya quedó cancelado, yo soy mala para esto. Entonces, analiza esa creencia. Y por último, construye una nueva creencia en sentido positivo. No quiere decir que te engañes, no quiere decir si digas, no sé, soy malísima hablando en público, no lo cambies a soy buenísima hablando en público. A ver, no, probablemente me cueste. Lo que puedes es construir una creencia de puedo aprender a hablar en público, puedo adquirir técnicas, herramientas y elementos que me ayuden a hablar en público e influir positivamente. Puedo llegar a ser buenísima hablando en público si me esfuerzo y aprendo con los correctos para poderlo hacer. Construye una creencia que sea realista, no te engañes tampoco. No pongas una creencia de soy muy buena en algo donde claramente, pues hasta ahora no has tenido un solo éxito, pero construye una creencia que sea mucho más potenciadora. Hay una técnica en PNL que es la técnica de la mesa. En esa técnica consiste en primero identifica la creencia negativa y después escríbela en positivo. Como les digo, en positivo no inventes, sino abre la posibilidad. Puedo aprender, puedo ser bueno en esto, podría desarrollarme en este campo, en donde para ti sea importante. ¿Qué nos dice esta técnica? Bueno, en esta técnica, y les invito un poquito a que lo vayan pensando, vamos a suponer el término de hablar en público. Voy a usar ese ejemplo. A lo mejor alguno de ustedes dijo, pues no soy bueno hablando en público, me cuesta mucho, me pongo nervioso, tiemblo, me sale fatal. Y entonces por ahí dices, pero me ayudaría, porque pues yo soy líder, tengo un equipo, tengo que hablar frente al consejo de la empresa, de repente tengo que hablar frente a los directores. ¿Y cómo me cuesta? Entonces, bueno, es algo que quiero cambiar. De entrada, construye una creencia de es posible para mí aprenderlo. Es posible para mí aprenderlo. De entrada vas a pensar que eso no es verdad, porque si no, pues ya lo hubieras querido desde antes. Entonces, lo que dice esta técnica, escribe en la base de la mesa, puedo aprender a hablar en público, podría ser muy bueno hablando en público. Y entonces ponle una primera pata a esta idea. Y esa primera pata es busca una evidencia que haga que eso pueda ser verdad. ¿Qué evidencia podría ser? Y aquí voy a inventar. Podría ser, ¿sabes qué? Cuando hablo en el uno a uno, puedo llegar a ser muy elocuente. O sea, creo que hablar y reflexionar y motivar al otro me sale bastante bien. Entonces, creo que en términos de palabras y de ideas, creo que esa parte la puedo aprender a hablar en público porque al menos tengo una muy buena capacidad de palabra. ¿Y sabes qué? Otra evidencia. En algún momento me fue difícil,
no sé, la tecnología, pero aprendí. Y al principio yo pensaba que era malo y al final con técnica y con herramientas me di cuenta que podía. Y ¿sabes qué? Creo que puedo aprender. Y ¿sabes qué? En grupo y en público, pues a lo mejor me siento muy inseguro, pero la verdad es que siempre mis amigos me han dicho que soy muy empático y que soy muy expresivo. Entonces tengo otra evidencia. Y después construyes una cuarta que ya no se me ocurre cuál pudiera ser. Pero vas buscando evidencias que fundamenten esta idea. Y al final, cuando observas todas esas evidencias, créanme, es mucho más real para ti creer que puedo aprender a hablar en público que creer lo anterior. Yo nunca hablaré bien en público. Ya después de haber trabajado en estas evidencias, contrastas las dos creencias y te vas a quedar con la segunda, porque te vas a dar cuenta que tiene muchos más fundamentos y muchos más argumentos que la primera. De eso es de lo que se trata, de ir generando creencias positivas y empezarlas a trabajar para que empiecen a arraigar en nuestra mente y empiecen a germinar. No necesitamos que sea un gran árbol, es una pequeña semilla esa creencia, pero cuídala. ¿Y cómo la puedes cuidar? Yo les invito a veces, busca una primera experiencia de éxito y cuida esa primera experiencia de éxito, mímala y prepárate como si fuera la única vez que vas a hablar en público. Busca una reunión en la cual tengas que dar una presentación. Busca asesoría, prepárate, hazlo fantástico y mima esa única primera experiencia. Y cuando la hayas tenido y te haya ido bien, esa creencia de creo que puedo aprender a dominar el arte de hablar en público cada vez será más fuerte. Entonces, luchen por estas evidencias y luchen por una primera experiencia positiva. Y créanme que lo demás es esfuerzo, es trabajo y es lo que de todos modos estamos dispuestos a hacer día a día. Pero vas a ir cambiando esas creencias negativas. Aquí es donde está el libro que les quería recomendar. En español se llama, también pone Mindset, pero en español el título que le pusieron es El secreto de tu éxito, creo. De tal manera que es un título que tiene como poca credibilidad, ¿no? Parece de esos libros de Sanborns que se ven poco serios, pero es muy buen libro. La autora Carol Dweck incluso tiene videos y entrevistas en YouTube muy interesantes. Se los recomiendo mucho. El libro en inglés se llama así, Mindset, ¿de acuerdo? La psicología del éxito. Y ella habla de que hay dos mentalidades en nosotros, dos tipos de mindsets, ¿no? Un mindset de crecimiento y un mindset, ella le llama de pensamiento fijo. De alguna manera tiene que ver con lo que hablábamos hoy. La mente expansiva o la mente limitativa. ¿De acuerdo? La mente expansiva es la que te abre las posibilidades, incluso te abre a equivocarte. Porque cuando tú crees que tú no eres producto terminado, sino que estás en gestación y estás evolucionando y estás creciendo, si te equivocas, no es más que un tropiezo. Corrijo mi error y sigo adelante. Si con la mentalidad fija crees que eres producto terminado, que no hay absolutamente nada nuevo que puedas hacer, si te equivocas, ups, el que se está equivocando es el producto terminado. Es decir, tú eres fallido, tú eres incompleto y tú eres incorrecto. Y entonces eso me lleva a esconder el error, a negar el error o a echarle la culpa a otros. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras acciones en la vida vienen determinadas por nuestra mentalidad. De ahí el valor de atender nuestra mentalidad, porque determinará cómo ves el mundo, cómo ves tú, cómo actúas y finalmente los resultados que obtienes. Nunca nada será fácil. Bueno, aquí les estoy dando una creencia. A lo mejor alguno dice, todo es fácil, nos complicamos la vida nosotros. Es una creencia, ¿de acuerdo? Pero yo sí creo, y es mi creencia, es un juicio, en el valor del esfuerzo. Dice mi marido que justo por eso no nos toca la lotería, porque creo en el valor del esfuerzo y entonces eso nos limita a que nos caigan del cielo millones, ¿verdad? Sí, seguramente sin querer lo bloqueo. De entrada ni siquiera compro boletos, ¿no? Ya con eso estoy bloqueando esa posibilidad. Pero fíjense, ya que te empiezas a escuchar, te das cuenta que todo son creencias. No es verdad que todo viene con esfuerzo. La verdad es que es algo que yo he decidido creer y a lo mejor tú crees lo contrario. Lo importante es que nos hagamos responsables, eso sí, de nuestras creencias y que trabajemos para cambiar aquellas que sentimos que nos están estorbando. Ya por último, hablando de la organización,
La cultura. La cultura de la organización no es más que la suma de esas creencias compartidas. ¿De acuerdo? Todos estamos dispuestos en un grupo humano, dentro de una empresa, de un equipo de trabajo, de una sociedad. Estamos todos dispuestos a creer algo. ¿Recuerdan en los partidos? Sí, se puede. Bueno, esa creencia compartida, ¿de acuerdo? Eventualmente construye una cultura, una forma de compartirnos. Esas creencias y convicciones, ¿de dónde salen? En gran parte es la influencia y el ejemplo de un líder. Lo que el líder le dice a su gente, las convicciones que demuestra tener, el ejemplo que da, la forma en la que explica lo que está pasando y el significado que le da a todo, está proyectando sus propias creencias y está influyendo en su equipo para que lo vean de esta manera. Yo solo los dejo con esta reflexión. ¿Qué creencias estás fortaleciendo en tu equipo de trabajo? ¿Qué creencias tienen si alguno de ustedes tiene gente a cargo? Aquí estoy hablando a los líderes que pudieran estar hoy conectados. ¿Qué creencias estás proyectando? Cuando hay un problema, ¿es lo peor que podría haber pasado? Claro, es que la culpa la tiene el gobierno. Claro, es que con este COVID nada saldrá bien. ¿Esas son las explicaciones que das? O cuando hay un problema dices, "Ah, aquí está la semilla de algo grande. Creo que podemos enfrentar esto y seremos mucho mejores después. Creo que tenemos la capacidad de sobrellevar esta situación con infinidad de capacidades que tenemos en nosotros. ¿Qué explicación das? ¿No? Eso va a ir de alguna manera permeando y va a ir influyendo en tu equipo. ¿Qué convicciones existen en tu equipo derivadas, por lo tanto, de tu influencia? Yo les animo también a ser responsables en dónde estamos influyendo. Incluso nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestras empresas, estamos influyendo con nuestras creencias, con nuestros juicios. Eso es también, por lo tanto, parte de nuestra responsabilidad. Muy bien, pues con esto terminamos el webinar del día de hoy. Les dejo aquí mi correo electrónico. Mi nombre es Mireya Vega, el correo mvega@megaron.com.mx. Si hay algo que les pueda compartir, si hay algo que les pueda enriquecer. Hay un par de videos muy buenos de estos de BBVA, de Aprendamos Juntos, acerca del cerebro, de cómo piensa el cerebro, de cómo se reconstruye. Y mucho de lo que hemos hablado está de alguna manera también explicado, seguramente mucho mejor, por expertos neurólogos. Y pues bueno, si están interesados, déjenme su correo y con mucho gusto les comparto esa liga de este video que dura como una hora. Quería extraerles cachitos, pero yo sentía que no nos iba a dar tiempo y efectivamente no nos iba a dar tiempo. Pero creo que es mejor que les envíe la liga y que ustedes lo puedan disfrutar en el tiempo que ustedes quieran.